Hola jóvenes, en este video vamos a hablar un poco acerca de la segunda ley de la termodinámica. Vamos a hacer una breve introducción respecto a este importante principio termodinámico. La experiencia nos enseña a nosotros que el mundo real tiene una dirección natural de cambio. Por ejemplo, sabemos que el calor fluye desde un cuerpo que posee una temperatura elevada hasta un cuerpo de menor temperatura. En el caso de que tuviéramos un café caliente o un recipiente con café caliente, ese recipiente con el tiempo se va a enfriar, puesto que el café, nuestro sistema compuesto por el recipiente y el café, va a suministrarle energía en forma de calor al ambiente, lo que va a hacer que disminuya la temperatura del café hasta que las temperaturas en este caso se igualen, ¿cierto? O hasta que se alcance el equilibrio térmico. Sin embargo, el proceso contrario, en términos normales, de acuerdo a la ley cero de la termodinámica, no puede ocurrir. Es decir, en un proceso como este no se puede transferir calor desde el cuerpo que posee menor temperatura hasta el que posee mayor temperatura. La dirección natural del proceso de enfriamiento y calentamiento nos dice que el calor va a fluir siempre de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos. De igual manera, nosotros sabemos que, por ejemplo, si tenemos dos gases que están separados entre sí por una barrera y nosotros quitamos esa barrera, la difusibilidad nos enseña que esos gases van a tender a ocupar todo el volumen que tienen disponible, por lo tanto, se van a mezclar de forma homogénea. En ningún momento el proceso va a reversarse, es decir, por arte de magia, el oxígeno va a quedar nuevamente aglomerado de un solo lado y el argón quedará aglomerado del otro lado. ¿Listo? Entonces, el proceso de difusión tiene un sentido natural, al igual que todos los procesos que de forma natural ocurren y que nosotros podemos observar. Hay una propiedad termodinámica que nos permite identificar el flujo natural de los procesos. A esa propiedad termodinámica se le conoce como entropía, que es una función de estado que predice la dirección natural o cambio espontáneo de un proceso. Lo que se sabe es que en un proceso natural la entropía tiende al aumento, ¿cierto? Cuando estemos en un sistema aislado. Cuando tenemos cambios espontáneos de un sistema que interactúa con el entorno, aumenta tanto la entropía del sistema como la del medio en que lo rodea. Entonces, de esa propiedad termodinámica se encarga la segunda ley de la termodinámica, que es la que nosotros vamos a empezar a trabajar con este video. La primera ley de la termodinámica nos enseña que en un proceso el calor se puede convertir en trabajo y que la energía se conserva. La energía interna es una propiedad termodinámica, es una función de estado. Para cualquier función de estado, cuando estemos en un proceso cíclico, el valor de esa función de estado al final va a ser igual a cero. Recordemos que las funciones de estado, las propiedades termodinámicas, no dependen de la trayectoria, dependen únicamente de los valores iniciales y finales, y en un proceso cíclico el valor inicial será igual al valor final de la propiedad. Lo que nos lleva a, cuando consideramos un proceso cíclico, decir que esto es cero. Por lo tanto, en un proceso cíclico el calor va a ser igual al trabajo, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica. Si nosotros tenemos una máquina cíclica, ¿cierto? Una máquina cíclica funciona a partir de una fuente de calor que nos sirve como reservorio de temperatura, que le va a suministrar calor a la máquina cíclica, donde está nuestro sistema de estudio,
y esa máquina cíclica va a aprovechar esa energía en forma de calor para producir un trabajo. De acuerdo a la primera ley de la termodinámica, el trabajo producido en este proceso debería ser igual al calor suministrado por el sistema. Sin embargo, la experiencia nos enseña que ese proceso, tal cual como está descrito de acuerdo a la primera ley de la termodinámica en una máquina cíclica, no se cumple. Es decir, que el trabajo producido no va a ser exactamente igual a la cantidad de calor que se le suministra al sistema. Una forma de expresar la primera ley de la termodinámica es a través del enunciado de Kelvin Planck, que nos dice de forma literal que es imposible que en un sistema o que un sistema realice un proceso cíclico cuyos únicos resultados sean el flujo de calor desde una fuente de calor al sistema y la realización por el sistema de una cantidad de trabajo equivalente sobre el entorno. Entonces, una máquina que opere o que pudiese operar bajo estos parámetros, en la cual todo el calor que se le suministre a la máquina cíclica se pueda convertir en trabajo, es una máquina que viola la segunda ley de la termodinámica, que viola el enunciado de Kelvin Planck. Por lo tanto, no podemos construir una máquina cuyo proceso nos dé que todo el trabajo, todo el calor que se suministre se convierta en un 100% en trabajo producido. Eso es imposible de realizar. Hay que tener en cuenta que la segunda ley de la termodinámica no prohíbe la conversión completa de trabajo en calor cuando estamos frente a procesos no cíclicos. Pero esto definitivamente no podrá ocurrir si el proceso es cíclico y las máquinas térmicas, que son las máquinas que en la realidad se utilizan para hacer las conversiones de calor en trabajo y de trabajo en calor, si no pueden desde ningún punto de vista termodinámico convertir completamente el trabajo en el calor en trabajo o el trabajo en calor de forma equitativa. Otra forma de expresar la segunda ley de la termodinámica es a través del enunciado de Clausius, que nos plantea que es imposible que un sistema realice un proceso cíclico cuyos únicos resultados sean el flujo de calor hacia el sistema desde una fuente fría y el flujo de una cantidad igual de calor desde el sistema hacia la fuente de calor, hacia la fuente caliente. La ley cero de la termodinámica nos indica que el calor en condiciones ordinarias siempre va a fluir desde el cuerpo con temperatura más elevada hacia el cuerpo con temperatura menos elevada hasta que estas temperaturas se igualen y que es imposible que el proceso ocurra en dirección contraria. ¿Listo? En una máquina cíclica el proceso contrario sí puede ocurrir. En una máquina cíclica sí puede fluir, en este caso, calor desde una fuente fría a una fuente caliente, pero para que esto ocurra, esos dos fenómenos no deben ser lo único que se está dando ahí. También debe haber una destrucción de trabajo para que eso pueda ocurrir. De eso es el fenómeno que ocurre en los refrigeradores, en los cuales se destruye trabajo, es decir, se aplica trabajo sobre la máquina térmica y eso hace que exista un flujo de calor desde el foco frío hasta el foco caliente. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, sí puede haber flujo de calor desde un foco frío a un foco caliente, siempre y cuando exista una destrucción de trabajo. La primera y la segunda ley de la termodinámica
son formas generales de mirar la experiencia. Y la segunda ley de la termodinámica está sumamente comprobada. Hay varios fenómenos y experimentos que nos permiten comprobarla. Primero sería la incapacidad de construir una máquina en donde podamos convertir completamente el trabajo, el calor en trabajo. Sería ideal que nosotros pudiéramos hacer eso. Podríamos construir, por ejemplo, una máquina que utilizara la atmósfera como fuente de calor y de forma continua y convertir ese trabajo en ese calor en trabajo útil, pero esa máquina es imposible de construir. Eh, por ejemplo, la segunda ley nos habla mucho sobre los sistemas en equilibrio y a partir de eh, la segunda ley de la termodinámica se pudo expresar, por ejemplo, la ecuación de Clausius-Clapeyron que nos permite relacionar el calor de vaporización de un sistema con la variación de la presión con su temperatura, y es una ecuación que está completamente demostrada desde el punto de vista experimental. Y la mecánica estadística también tiene una conexión directa con la segunda ley de la termodinámica. Eh, de hecho, hay una definición de la entropía que está en función de esto, que plantea que la entropía se define como el número de estados de niveles energéticos disponibles en un sistema molecular. Entonces, es algo que está sumamente demostrado, sumamente evidenciado y nos lleva a obtener una serie de conclusiones acerca de cómo ocurren los procesos en la realidad. Entonces, tenemos hasta ahora la primera ley de la termodinámica que nos indica que nosotros, si queremos producir trabajo, necesitamos consumir una cantidad equivalente de energía. Sin embargo, la segunda ley nos dice que eh, si tenemos una máquina cíclica y vamos a producir trabajo, no todo el trabajo, no todo el calor que se le suministre a esa máquina puede ser convertido eficientemente en trabajo. En trabajo. Entonces, la primera ley nos dice que no podemos ganar, la segunda nos dice que ni siquiera podemos empatar. Existen otras formas alternativas de expresar esa segunda ley de la termodinámica. Una vez que ninguna transformación energética en un proceso cíclico puede llegar a ser del 100%. Eh, la otra forma de expresarla es que la entropía total del universo siempre aumenta cuando se realiza un proceso irreversible. Además, esta ley implica que el calor fluye espontáneamente de un sistema de mayor hacia uno de menor temperatura y no fluye espontáneamente del sentido opuesto, siendo esto el único efecto ocurrido. Recordemos que ya miramos que en los refrigeradores, al destruir trabajo, podemos invertir el flujo de calor. Ok,